Bien, buenos días, buenas tardes o buenas noches. No sé en qué momento me están viendo y por eso hago los tres saludos. Basado obviamente en la película de Truman Show. Perdón por robar la idea. Bien, episodio de La Pajarilla nuevo. Quería comentar un libro, pero me faltan unas páginas, entonces lo voy a dejar para después, pero, o nuevamente, no quiero dejar el hueco de no tener un episodio. Entonces, este episodio va a ser un poco diferente. Por eso la pajarilla es la pajarilla, porque buscamos diversificar. Bien, había empezado a hacer algo de entre tantas cosas que estaba haciendo y una de ellas era escribir. Tenía una idea en mente, bueno, realmente esa idea la tengo desde hace mucho, mucho tiempo, pero a medida que la escribía, luego no me convencía y luego la borraba y luego la volvía a hacer y luego la borraba y luego la volvía a hacer y luego la borraba. A veces terminaba toda la obra, luego quedaba inconforme y la borraba. Quería que tuviera un título, un nombre, que reflejara algo. Entonces pues probé muchas ideas, pero ninguna sirvió. Pero ahí están los borradores. Bien. Sin embargo, tal vez la que tengo ahora está más cerca de lo que esperaba. Realmente no sé qué esperaba, pero esperaba algo. Y bueno, en lo que he escrito, yo según el Word que lo tengo acá, dice que llevo 11.000 y pico de palabras. Entonces, bien, lo que quiero hacer es dar una primicia. Así, sencillito, una primicia de un fragmento de lo que estoy escribiendo. Pues, no sé si les guste o no, no sé cómo es mi poder narrativo para contar una historia. Recuerdo que cuando escribí mi tesis, mi codirector me dijo y me regañó, me dijo, usted escribe como habla. Y pues yo cuando escribo y hablo, bueno, cuando hablo hago muchas pausas, entonces ese texto tenía comas y comas y puntos y comas y puntos y una cosa y otra. Y bueno, el texto científico es muy diferente a pues, ya hablar de narración, de creatividad y uno puede usar más elementos. Y bueno, vamos a ver cómo quedó este. Generalmente yo escribo y no lo reviso sino hasta muchísimo tiempo después. Entonces siempre quedan por ahí los errores. Entonces quiero compartirles más bien esta parte bien cruda, bien sin la revisión de un editor, sin ese habitual relectura, sino así, como dice, ese niño andrajoso, quiero presentárselos. Bien, entonces si la vida es justa y todo va viento en popa, cuando termine y me anime, cuente con los requisitos, podría publicarse, podría no, depende, pero quiero compartirlo. Esto que quiero compartir pues, sería una forma, o debió ser la forma de dar inicio a la pajarilla, porque fue yo como me enamoré de la literatura, cómo fue todo ese proceso. Realmente fue un proceso raro, sí, y aquí lo intenté retratar, bueno, describir, está descrito en tercera persona y quiero compartirlo. Ya he contado esta historia a unos cuantos conocidos, pero pues quiero no contarla por contarla, sino ya que quede como con una estructura. Bien, entonces, sin más preámbulos, comencemos. Entonces revisaré aquí nuevamente si estamos perfectos. Bien. Eh, bueno, el texto, el nombre del relato, bueno, el nombre de la obra me lo reservo, pero este fragmento se lo agrego, bueno, es como el personaje tiene unas vainas y esta parte es mi parte personal que le enriquece el desarrollo al personaje. Bien, entonces esto dice así, abro comillas. Nunca había leído algo por cuenta propia. Sus amigos no es que leyeran mucho tampoco, antes bien, lo consideraban a él un lector. Y claro está, ante una situación así, es difícil tomar una decisión porque no sabría por dónde empezar. Sería involucrarse en la prueba y error, una que quizás lo haría aborrecer para siempre a la literatura. Sin embargo, para fortuna de él, este pensamiento no llegó. Se quedó rezagado porque el amor que lo invadía no le permitía ver aquello. Un buen día,
uno bueno en realidad, se acercó a la biblioteca de la universidad, ya no iría a estudiar, iría a buscar algo sobre qué hablar cuando se la volviese a encontrar. O bueno, ese era el plan. Algo que considero redundante mencionar, no sucedió. Porque se fue a la biblioteca el día en que serían a esas vacaciones donde acontecerían aquellos hechos de los cuales todavía él no tiene nada claro hasta la fecha. No recuerdo la hora a la que entró a la biblioteca, me disculparán, pero me evita decir cómo el sol del atardecer o del mediodía entraba por las ventanas de aquel recinto y otra cantidad de cosas que no considero que van al caso. Pero sí hubo algo mágico en todo ello. En el último piso de la biblioteca se encontraban las obras literarias. Era el espacio para escapar de la academia que asediaba sin cesar a esos pobres muchachos que buscaban salvar su nota y su promedio. Había varios estantes. No sabía por dónde empezar, no sabía tampoco cómo estaba organizado el material en este piso, si por orden alfabético o por temas. El hecho fue que entró y se quedó de pie, aproximadamente de 1 minuto a 2, pensando hacia dónde se dirigirían sus pasos. Se dice que la dirección de un solo paso puede cambiar definitivamente el rumbo de una vida y me atrevo a decir que fue justo esto lo que pasó. Pongámoslo en la perspectiva de él. Al ver tantos estantes y verlos por encima, fijándose más bien poco en las personas que se encontraban leyendo, se fue hacia mano derecha. Fue el lugar más despejado que vio de gente. Se sentía en un momento íntimo y no le gustaba que lo viesen si acaso por accidente. Luego, entró por el pasillo que mejor le pareció, desconozco por qué lo prefirió, quizás porque estaba mejor iluminado o, si acaso, porque sí, se dejó llevar así sin más. Caminó hasta la mitad del pasillo, se detuvo, pero se sentía inseguro y luego lo atravesó. Cuando llegó al final del pasillo, tenía la oportunidad de cambiar de estante, mirar los libros que se encontraban al lado y al lado. Nada perdería con hojear uno que otro título y tomar el más interesante que le pareciese. Pero decidió dar media vuelta y seguir por el mismo pasillo. Volvió a detenerse en el mismo punto en donde se había detenido. Luego bajó su mirada y tomó un libro del estante. Tuvo que agacharse un poco para hojear un poco mejor el título. El libro tenía un plástico que lo ayudaba a preservar, se veía bastante nuevo, pero al mismo tiempo se notaba que ya tenía ahí algo de tiempo. Era ese tipo de libros que muy pocos se toman, quizás por el nombre del autor, cuyo nombre era Kader Abdollah. Según el libro, el autor era de origen persa, actual Irán, y migró hacia los Países Bajos debido a las revueltas que se dieron en Persia en aquel entonces, primero con el fin de no doblegarse al poder del Shah, quien atentaba con la occidentalización del país, dejando este país a merced del olvido y la pérdida de sus costumbres, lo cual desembocaría en una revolución islámica que implementaría un estado teocrático, y fue durante dicho estado que este autor huyó con el fin de preservar su vida y la de su familia. Su nombre real es otro, y este seudónimo es en honor a sus compañeros caídos. Con el libro en mano, presentó su carnet y se dirigió y pidió el préstamo. Aquel libro se encontraba en unas condiciones envidiables, ya lo había mencionado. Me atrevería a decir que solo él lo había tomado porque mientras lo leyó no vio en aquel libro ninguna anotación o línea, fuese con lápiz o plumones de colores. Desconozco quién pudo haberlo donado, porque en esta biblioteca buena parte de los libros que posee son donados y para el servicio de la comunidad universitaria, y un libro así solo podría ser donado. El amor brinda una fuente de energía casi inagotable, aquella que permite al ser que ha caído en sus redes ejecutar todo lo que no había hecho antes, ya que existe una motivación de por medio. Desde siempre vio con gran admiración a aquellas personas que leían algo, lo que fuese, enamorado de esas mentes que se desconectan de la realidad para entrar a otro mundo. Lo envidiaba, quería hacerlo, pero no sabía cómo. Pero ahora, con esta energía que ahora poseía, vio la oportunidad de alcanzar aquello y hacerlo suyo, pero, ¿saben algo? Aún no era el momento. Leyó muchas cosas, se sentía más interesante, le gustaba comentar lo que leía para darse palmadas a sí mismo en la espalda, recibir esos halagos que en algún momento quería recibir. Se podría decir que leía para proyectar una imagen, pero en sí no había leído nunca, porque leer implica conversar con aquel que había escrito,
Y aunque en esta conversación las palabras que salen del lector no pueden llegar nunca al escritor, se mantenía la esencia de esa conversación, a pesar de que fuese un simple monólogo, que ya sea que se cuente una historia, se exponga una idea, o simplemente se demuestre saber. Sin embargo, aquella vez no fue él el oyente, desinteresado que era, que solo leía por leer, porque con este libro se encontró con el autor, se rió con él y lloró con él. No quiero que el lector sepa detalles de aquella obra, para añadir quizás algo de misterio a este asunto, pero sí quiero mencionar cómo fue todo ese proceso. El libro lo leyó en 3 días, sentado en una vieja mecedora que tenía en la casa, en la cual siempre recogía sus pies descalzos y apoyaba en sus piernas aquel libro. Por lo general, cuando leía, siempre le daba sueño. Sin embargo, este libro causó en él todo lo contrario. Era como estar ahí, viendo todo, absolutamente todo. Las hermosas alfombras persas, el monte azafrán, las mezquitas, la riqueza de los zocos. Incluso me atrevería a decir que se llegó a sentir asfixiado por el olor de las especias en estos mercados. Está envuelto en un mundo que desconocía y por primera vez experimentó la libertad de la mente y la conciencia. Cuando lo terminó, me atrevería a decir que le faltó poco para llorar a cántaros. Nunca había sentido, jamás, cómo las palabras calaban en su alma, retorcían su corazón y lo hacían sentir, a pesar de que sentía, de que siempre podía verse afectado por lo malo o reconstituido por lo bueno. Era la primera vez que lo expresaba, con tal poder que podría hacer a alguien, a cualquiera que le prestase sus oídos, sentir todo lo que él sintió con aquellas palabras. Se sintió más que dichoso al saber que este autor aún estaba vivo, y aunque probablemente nunca tuviese la oportunidad de verlo a los ojos y estrecharle la mano, se sentía tan a gusto de compartir el presente con él, salvando las distancias, porque sus palabras habían llegado hasta este joven, devolviendo la inspiración y mostrándole ese mundo infinito del que estaba privado, esas 1000, 2000 o 3000 vidas que podía experimentar. Ese día, cuando no lo estaba buscando, cuando fue una casualidad, cuando no supo que llegó el momento, ese día, bueno, en verdad, conoció el amor. Cierro comillas. No he escrito más, lo último que escribí y quería compartirlo. Mientras lo estaba leyendo, hay una cantidad de errores. Faltan unas comas acá, otras sobran. De pronto algunos verbos cambiables. Bueno, la gramática. Falta estudiar eso un poquito. Pero bueno, esa fue la lectura. No sé qué les pareció. Si es más o menos la historia. Un poquito resumida de cómo fue como el contacto con ese libro, del cual claramente hablaré en su momento. Ese libro en este momento se lo presté a mi hermano, lo está leyendo y me gustaría hacer precisamente ese episodio con él. Mi hermano tiene, yo no sé cuántos años tiene el menor tiene como 12, 13 años, para ver esa perspectiva de él, de niño, bueno, niño adolescente, y pues esta que tengo actualmente, y compartir precisamente esos pensamientos, esas ideas. Entonces, podría decirse que el episodio de la pajarilla está a punto de llegar a su fin, tristemente. Pero bueno, nada, espero pues seguir con este relato. No sé qué tan largo saldrá, si puede alcanzar a hacer una novela corta o definitivamente ser una novela. Por ahora diría que es un cuento largo. Sí. Bien. Entonces, solamente me queda por decirles que, en caso de que no los vuelva a ver, buenos días, buenas tardes y buenas noches.